Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Modos estudiantes, bienvenidos a esta clase virtual de hoy, 30 de septiembre del año 24. ¿Sí? Continuamos de esta forma. El día de hoy también se va a enviar una tarea. Vamos a hacer tareas sumamente sencillas, sumamente fáciles para que ustedes, pues, por estos problemas que estamos pasando por de la energía eléctrica y todo esto, pues vamos a tratar de no hacerlo sin importancia, sino tratar de optimizar lo que nosotros trabajamos acá. ¿Sí? Bien, entonces ponerse las pilas, por favor. De igual manera, esto se va a subir a la página, al espacio que tenemos en Classroom, pues para que usted pueda netamente hacer un buen trabajo. ¿Sí? Pues, demos continuación a lo que ya hemos venido trabajando. ¿Sí? Bien, en la clase anterior lo que nosotros hicimos fue netamente desarrollar lo que es el factor personal. ¿Sí? Trabajamos sobre la madurez, discutimos bastante sobre la madurez, también vimos un video. Entonces, y aquí también hay un paradigma en las personas de la sociedad que dice que una persona que ya cumple los 18 años tiene el máximo grado de edad, por ende es madura. Entonces, vamos a darnos cuenta que las estadísticas dicen algo sumamente diferente, que las personas de 18 años, pese a las capacitaciones, o las personas jóvenes o los conductores jóvenes, pues son los que en este caso cometen más accidentes de tránsito, pues, ¿verdad? Entonces hay que ponernos las pilas acá para poder andar, ¿sí? Entonces, un factor o un punto clave que nosotros tenemos que analizar es qué cosa, es la apertura a la experiencia. La experiencia para conducir es sumamente importante y para influir en las personas y que exista una buena comunicación, exista un respeto, exista una convivencia armónica, pues lógicamente tengo que estar al 100% allí, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo analizamos esa parte. ¿Qué podemos decir cuando dentro de nuestro factor personal, de yo como conductor profesional, hago mi trabajo y sobre todo interactúo, me comunico, trabajo, hago muchas cosas dentro de la rama de mi parte profesional? Pues tengo que analizar. La experiencia es sumamente importante, ¿sí? Entonces, y eso es un punto clave, ¿para qué? Para poder nosotros ser maduros. ¿Maduros en qué? O para poder tener ese grado de madurez para estar listos y preparados al momento de conducir y sobre todo al momento de influir y sobre todo trabajar con personas, que es lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Bien, ahora, cuando nosotros hablamos en la apertura de la experiencia, nosotros podemos decir varias cosas. Dice, la apertura de la experiencia muestra en qué grado el sujeto, es decir, la persona, tiende a buscar nuevas experiencias personales en un futuro, ¿de acuerdo? La persona está abierta 100% a la experiencia, tiene una relación fluida. Nosotros tenemos imaginación, apreciamos el arte, la estética. En este caso, somos consecuentes con las emociones y de las personas que nos rodean. Todo eso está formando nuestro carácter. Recuerda que un conductor profesional tiene que saberse comportar, ¿de acuerdo? Y el comportamiento de una persona está basada en dos puntos claves: carácter y temperamento. Toda esta experiencia o esta apertura, este diálogo que nosotros tenemos, todo lo que podemos nutrirnos hacia nuestro factor personal es el carácter que lo vamos formando, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, por lo general, acá tenemos que estar abiertos a ese cambio, a ese aprendizaje de cosas correctas, de cosas buenas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos aquí decir algo muy sutil, se podría decir, o en este caso, que existen personas que son como cohibidas, pero en el transcurso del tiempo, en el transcurso, en este caso, se abren a ese nuevo cambio y ustedes tienen que estar a eso, ¿de acuerdo? Es verdad que en la sociedad usted va a tomar mucha experiencia de personas que hacen las cosas mal, ¿de acuerdo? De conductores mal educados, de conductores que gritan, de conductores que se van de puñetes, de conductores que respetan las señales de tránsito, de conductores que hacen lo que les da la gana, que en vez de ser una seguridad para los actores viales, son un peligro. Entonces, usted vea
con la experiencia que va a obtener y sobre todo con su grado de madurez que va a tener que ir formando, ¿de acuerdo? Vea usted a qué se va, a qué se mete, a qué, en este caso, a qué equipo usted va a ser, al que hace las cosas bien o al que hace las cosas mal. Algo importantísimo que nosotros podemos analizar aquí es la responsabilidad. Una persona que tiene experiencia, lógicamente va a ser una persona que tiene un grado de madurez correcto, ¿de acuerdo? Pero esa persona tiene que ser responsable. Recuerda tú que los pilares fundamentales de las relaciones humanas, ¿qué son? La comunicación, ¿de acuerdo? La convivencia y el entendimiento. Saber escuchar, sabernos comunicar, también implica de madurez, pero la madurez no viene porque tú ya cumpliste 18 años o porque eres más maduro porque tienes 50 o eres menos maduro porque tienes 30, ¿de acuerdo? El, la experiencia te ayuda a ir formando o ir, en este caso, agrupando un mayor grado de madurez. Y eso también va en base a la responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, hablamos que o nos referimos a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos. ¿De acuerdo? Además de eso, lo disciplinado que es con dichos fines. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que este grado de responsabilidad es netamente cuando un individuo, una persona, un conductor profesional es una persona organizada, ¿de acuerdo? Que se puede concentrar, que termina sus actividades y que piensa antes de tomar una decisión. En veces nosotros después pensamos. Entonces, con estos dos puntos, la experiencia que usted va a ganar, el grado de madurez y la responsabilidad, nosotros vamos a tener que hacer una tarea en clase, ¿de acuerdo? Y esa la voy a cargar ahora y la voy a dejar explicar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que son factores claves, ¿para qué? Para poder desarrollar nuestro factor personal. ¿Por qué? Porque nosotros somos los conductores. ¿De acuerdo? Y así hay como nosotros más conductores y ahí es donde hacemos el equipo y más los peatones, más los otros conductores, más los ciclistas, motociclistas. Es decir, todos formamos una sociedad ya, ¿sí? Entonces, eso tengo que tomar muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que nosotros podemos tomar en cuenta es que la extraversión es un pilar no clave, pero sí importante. ¿Para qué? Para poder interactuar en grupo, pero también existe la introversión. Entonces, esto de aquí, déjenme ver, sí. Después nosotros vamos a ver un video donde usted va a tener que darse unos puntajes y va a ver si es una persona extrovertida o es una persona introvertida. Entonces recuerda, madurez, apertura a la experiencia, responsabilidad y a ver por qué tú eres callado o eres abierto o qué sucede. Eso se lo conoce como extraversión. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando hablamos de la extroversión, nosotros podemos decir qué abierto o qué sociable se podría decir es un sujeto con los demás, es decir, una persona. ¿De acuerdo? En contextos netamente sociales. En este caso, nosotros podemos decir que cuando nos rodeamos de varias personas, ¿cómo nos comportamos? Si podemos comunicarnos o no, ¿de acuerdo? Por el hecho de no hacerlo, no quiere decir que somos, en este caso, no somos sociables, ¿de acuerdo? Pero se nos hace un poquito más duro. Entonces, las personas que tienen esa facilidad de conversar, de presentarse, de decir necesito esto, en este caso de los dos tipos de relaciones humanas que existen, ¿de acuerdo? Las que hay por necesidad o las que hay ya con un previo conocimiento, cualquiera de ellos, estimados estudiantes, nosotros en este caso estaríamos aplicando la segunda, la que nosotros buscamos por esa necesidad comunicarnos con otra persona. Ese tipo de personas que buscan, que sin conocerse o este rato se conocen, son personas que hacen amigos, conversan, dialogan, en este caso son muy buenos para hacer un negocio, un vínculo. Esas personas son extrovertidas. Entonces vea usted de qué tipo. Pero todo lo contrario se lo conoce como introversión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se caracteriza la introversión? Pues netamente con personas reservadas que a menudo son tachadas de antipáticos, lo cual yo no estoy ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de personas que no son muy abiertas, que son más como cohibidas o muy reservadas, pues en este caso son personas muy independientes, que prefieren la rutina
y el ambiente familiar. ¿De acuerdo? Entonces, pero también habemos personas, ¿qué cosa? Que somos de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo catalogar acá que un conductor profesional, lógico, es una persona, es un ser humano. Existen extrovertidos, introvertidos y también que tienen de los dos. ¿De acuerdo? Yo en mi caso, pues lógicamente que por mi trabajo, yo tengo que tratar de ser muy extrovertido con mis estudiantes. Pero cuando ya estoy en mi espacio, estoy preparando, estoy trabajando, pues yo soy un poco introvertido allí. Así es mi personalidad y así es como yo me autodefino. ¿De acuerdo? Entonces usted verá si se define como extrovertido o como introvertido o tiene el análisis que yo hago. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabrita extraversión, introversión, pues es muy importante para saber qué tipo de personalidad. Y eso te va a ayudar mucho a que las personas extrovertidas tienen o tienden a hacer más fácil las relaciones humanas. No quiere decir que las introvertidas no lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, pero nos demoramos. ¿De acuerdo? Y en ese nos demoramos que viene. Podemos perder muchas oportunidades. Entonces, yo creo que aquí viene el segundo punto, las relaciones humanas secundarias, las que por necesidad nos tocan. ¿De acuerdo? Entonces, donde por brindar un servicio, por conversar, por vender algo o por una simple necesidad, pues tenemos que ser. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres puntos son claves para nosotros formar la madurez. Recuerda que factor personal es directamente proporcional a qué? A madurez. Y madurez se forma. ¿Por qué? Por la apertura a la experiencia, por la responsabilidad que tú tienes y también por cómo te defines, como introvertido, extravertido, ¿de verdad? Y o de los dos. ¿Sí? Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que aquí tener en cuenta es la amabilidad. Una persona madura, una persona que tiene bien desarrollado su factor personal, es muy amable, pero amable no quiere decir ser o nosotros no tener la capacidad de decir no. Tenemos que vencer ese paradigma. A veces pensamos que siempre tenemos que decir no o siempre tenemos que decir sí. Entonces yo lo que comparto acá es que tenemos que saber cuándo sí, cuándo no. ¿De acuerdo? Pero la amabilidad pues es netamente ese grado de respeto, de tolerancia, de tranquilidad que nosotros damos al resto de personas y sobre todo la honestidad. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí viene algo que no muchos desarrollamos, que es la empatía con las emociones del resto de las personas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser muy, en este caso, sigilosos. ¿A qué? A poder tratar la amabilidad. ¿Sí? Entonces, amable quiere decir saludar, ser respetuoso, ¿de acuerdo? Ser tolerante. En este caso, escuchar y sabernos comunicar. Y sobre todo, tener respeto. ¿Sí? Entonces, cuatro puntos claves que nosotros debemos desarrollar. Bien, entonces, y esto lo voy a dejar para el día de mañana, que es la estabilidad emocional, porque aquí sí voy a trabajar bastante porque vamos a tener que ver algo, ¿no? Entonces, el día de hoy, cuatro puntos claves del factor personal, los cuales son, alimentan o son esa sumatoria para nosotros poder decir si somos o no maduros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Miren qué vamos a hacer, estimados. Vamos a ir a la plataforma. En la plataforma yo voy a ubicar mi segunda actividad. ¿De acuerdo? Entonces veamos cuál es esta segunda actividad. Esta segunda actividad se lo conoce como trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, este trabajo en equipo se va a llamar trabajo en equipo, pero nosotros vamos a hacer una pregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a subir para esta pregunta? Para esta pregunta voy a subir un. ¿Sí? Entonces, vamos a subir esta imagen de aquí. Listo. ¿Qué es? Personas que están. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de la imagen. Entonces, la pregunta que va a contestar usted es la siguiente.
El conductor que está en el vehículo tiene un grado bien. Entonces, dentro del análisis que yo quiero que haga, usted va a contestar la siguiente pregunta. ¿El conductor que está en el vehículo rojo tiene un buen factor personal para poder conducir? Entonces, lo primerito, no copiar del internet. Responda a la pregunta indicando el por qué. Responda en base a lo analizado en, en la clase del 30 del 09 24 con los puntos del factor personal, madurez que analizamos. Experiencia, responsabilidad, eh, extraversión, introversión y amabilidad. Bien, primera cosa, no quiero que copie del internet, quiero que observe la imagen. Responda a la pregunta indicando el por qué. ¿De acuerdo? Responda en base a lo analizado en la clase de hoy con los puntos del factor personal, madurez, experiencia, responsabilidad, extraversión, introversión y amabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de la imagen debe contestarse a la siguiente pregunta. El conductor que está en el vehículo rojo tiende un buen factor personal para poder conducir. Entonces usted observa la imagen y me va a decir el por qué sí tiene y el por qué no tiene un buen factor personal. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa tarea la vamos a dejar hasta el día, ¿sí? Hasta las 7, hasta las 18 horas. ¿Sí? Está sobre 20 puntos. Hasta el viernes 4, perfecto. No, no sería este viernes porque el viernes tenemos la evaluación, sería hasta el jueves. Jueves, listo. Ahí sí, como no tenemos, el jueves tenemos, sería hasta las 20 horas. Ya, miren, ¿tienen tiempo para hacer? Tranquilamente, ¿de acuerdo? Entonces, en esta tarea usted no tiene que subir nada, solo tiene que responder en base a la imagen. Entonces, ahí está la segunda actividad. ¿De acuerdo? Entonces, tiene para hacerlo hoy, mañana, el miércoles y también el día jueves. ¿De acuerdo? Entonces, mañana envío otra tarea. Tenemos las tres tareas y solo el día, en este caso, el día viernes, lo que hacemos es resolver la evaluación. El día 7 que finalizamos el módulo, estamos completos, todo muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso era lo que tenía que compartirles el día de hoy. Ponerse las pilas, por favor. Yo sé
que sería mejor la clase sincrónica, pero por esta situación lo estamos trabajando de forma asincrónica, pero igual está bien explicado y sobre todo ponga mucha responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí mi explicación. Un gusto poder trabajar para ustedes y hagan lo mejor que puedan. Nos vemos. Pásenme.